Licenciado, ¿qué bellezas encontró al llegar al Linares? Veo un poco de desorganización administrativa, un poco de relajamiento del funcionariado. Me he enterado que hay muchos compromisos y deudas no honradas de servicios que ya se prestaron. Hay equipos que se han entregado y que no se han pagado. Hay cerca de 43 proyectos de construcción que no se han cerrado, que hay proveedores que se les debe dinero, que hay de esos proyectos, algunos están a medio palo. ¿Qué deficiencias administrativas cometió Modaldo Núñez? Yo creo que Modaldo, yo estoy seguro que Modaldo tiene un tipo serio, un tipo honesto. Creo que tal vez el no conocer el manejo del sector público lo enredó un poco, y que el conocimiento del manejo público no lo llevaron a tomar el control de la institución, que creo que eso es lo que ocurrió. ¿Error que no le copiaría? No, de ninguna manera. Yo tengo 3 instrucciones aquí: poner orden, aquí no hay padrino político, el único padrino político aquí se llama trabajo, y transparencia. Son las 3 únicas instrucciones que yo tuve y esas las voy a cumplir al 100%. Yo aquí vengo a ser enérgico. Aquí había un funcionariado, directores que llegaban a la hora que le da la gana, un personal desganado, y yo tengo esas 3 instrucciones, las voy a cumplir. El día que esas 3 instrucciones a mí se me ponga alguna restricción, simplemente me voy para mi casa. ¿De encontrar alguna irregularidad lo denunciará? Sin ninguna duda, nosotros vamos a pedirle al señor Contralor. De hecho, vi una nota que ya el Contralor mandó que va a hacer audito de los proyectos esos que no se han culminado. Y es una de las instrucciones que yo tengo, y el cual no voy a poner en riesgo mi reputación, ni mucho menos la carrera que mucho me ha costado, con actos indebidos. Así que ese es el norte. El norte es la transparencia. Aquí se los he dicho a todos los funcionarios que pude conversar con ellos. Y el que no esté en esa línea simplemente se va de la institución. ¿Qué nivel tiene el Linares, de 1 a 5? 2. Un nivel de abandono permite llegar al nivel 2. Se hacen muchas cosas bien, pero aquí hay que conectar lo que hace el Linares. La persona que viene a buscar el oficio tiene que conectarse con el mercado laboral. No puedes hacer cursos por hacer cursos. Los cursos que se dan en Coclé tienen que tener un objetivo diferente a lo que se hace en Chiriquí. Los que se hacen en Colón son diferentes, porque la comunidad, el distrito, la provincia tienen características diferentes. Hay laboratorios que no llegan, la tecnología es muy pobre, la infraestructura es un desastre. Esto tiene que ser un instituto rico en esas 2 cosas, pero para los pobres. ¿Y cuántas botellas y garrafones encontró? Ninguna, la que encuentro la voy a quebrar. Hasta ahora no he encontrado ninguna. ¿Qué hará usted diferente en el Linares? Eso significa que vamos a mejorar la infraestructura, con transparencia vamos a mejorar la tecnología, vamos a actualizar a los instructores a nivel internacional, al más alto nivel, vamos a actualizar la temática que dan aquí los instructores. Aquí hay cursos que se dan, los cursos por el documento que tiene el instructor, no por lo que institucionalmente se ha definido. ¿Tiene al Chiquitín de Mama como subdirector? ¿Todo es un chiste en la entidad o se acabó el relajo? No, Juan Bravo es una persona al cual yo le he dado ya hemos conversado sobre algunos temas que él está llevando y le vamos a dar seguimiento. Aquí yo creo que hay que darle funciones a todo el mundo. Todos tienen que tener funciones y tienen que cumplirlas, porque otra cosa es la que yo le he dicho a todos, es que yo doy tareas con fecha de cumpleaños. Aquí no hay tareas ni temas que se queden abiertos, tareas con fecha de cumpleaños. Licenciado, ¿qué pasó con el escalafón salarial que están pidiendo los ingenieros agrónomos? Sin duda eso se va a revisar. Eso no es lo único que tiene. Aquí yo veo funcionarios que tienen 35 años de trabajar aquí y ganan $500. Entonces eso hay que ponerlo en orden. Instructores aseguran que existe un silencio administrativo. ¿Qué les dicen? No hay tal silencio administrativo. Yo le voy a pedir a todos ellos que a cualquiera que tenga una denuncia que vaya inmediato, directo al Ministerio Público, sea quien sea.
¿Para qué utilizó cambio democrático el INADE? Primero lo abandonó. El INADE no jugaba ningún rol estratégico en el marco del gobierno ni en el marco del país. Eso es grave. Ahora eso no va a ocurrir. ¿Las auditorías se van a hacer? Sin ninguna duda. Las auditorías internas y las auditorías de Contraloría. Eso no tengo ni una. Yo no voy a cargar con la responsabilidad del otro. ¿No hay intención entonces de desaparecer el INADE con la creación del INSS? De ninguna manera, no hay ninguna intención, al contrario. La visita del presidente, el equipo técnico que ya está trabajando, mi venida para acá, con humildad lo digo, yo estaba muy bien en el Ministerio del Trabajo, muy ocupado, me mandan para acá, entonces eso significa que el presidente de la República tiene un marcado interés de que esto vuelva a ser lo que fue en su momento INAFOR, pero con más tecnología, y más, mejores instructores y mejor infraestructura.